Bienvenido a ¿Qué me estás contando? El podcast donde te contamos historias de internet, entretenidas y a veces llenos de dilemas que son muy reales. Cualquier similitud con la realidad seguro no es coincidencia. Este podcast puede contener temas que generen susceptibilidad. Te aconsejamos escucharlo con discreción. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 9, que ni más ni menos es el primer capítulo de la Spooky Season, de estas historias que vamos a contar en octubre sobre terror. Terror, misterio, pero todo real, todo muy real, no hay nada aquí de ficción. Así que bueno, ¿qué tal Jennifer? ¿Cómo estás? Entusiasmada me imagino por esta temporadilla. Sí, exactamente. La verdad, como tú ya sabes de sobra, yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con cosas sobrenaturales, fantasmas. Entonces estoy, emocionada es poco. Estupendo, pues como os he dicho, vamos a tener 4 historias en los 4 lunes de octubre respecto al terror y a cuestiones sobrenaturales. Así que vamos a empezar con tu primera historia, Jennifer, si te parece. Pues me parece muy bien porque, quiero decir que esto es algo mío, es una historia mía. Completamente original. Sí, totalmente, en primera persona. Y es algo que me muero por contarles porque, sinceramente, me dio mucho miedito. Entonces, pues también quisiera transmitirles ese miedillo a ustedes también, a ver si lo logro, pero... Bueno, ya no me enrollo más y empiezo a contarles. Pues miren, hace como... ya tendrá unos 16 años, o sea que esto ya fue hace mucho. Yo tenía 15 años aprox. Mi familia y yo pues siempre habíamos vivido en piso. Pues no pequeño, pero pues sí en pisos normales, ¿no? Y entonces como que decidieron mis padres dar como el paso de irnos a vivir a una casa. Entonces esta casa sinceramente es que era muy grande. Tenía pues 3 pisos y no cada uno tenía una habitación porque yo siempre he dormido con mi hermana. Y pues aquí se mantuvo esa misma característica. Entonces pues era el primer día de mudanza donde pues ya sabemos todos pues que es bastante complicado porque... hay que sacar muchas cosas, hay que hacer cajas, etc. Pero pues ya había llegado la noche y estábamos pues cansados todos y ya nos íbamos a ir a dormir. Entonces el cuarto que teníamos mi hermana y yo es muy importante un poco como que lo describa, porque es relevante. Era el cuarto más grande de toda la casa. Digamos que tenía 3 secciones este cuarto y cada sección estaba como separada por un pequeño desnivel. En la primera sección pues estaba nuestra televisión y teníamos ahí un pequeño sofá. Luego había un desnivel alto, como un escaloncito, y ahí estaban como la cama de mi hermana y mía. Luego había otro desnivel bajo y ahí teníamos el ordenador, recuerdo. Y había otro desnivel más, creo que dije 3, pero al final creo que eran 4. Sí. Y ese era el que estaba al fondo de la habitación. Y ahí solo habían unas escaleras con forma de caracol, de madera, que daban al piso de arriba, al tercer piso que comenté. Sí. Entonces, pues mi hermana y yo estábamos donde se ubicaban las camas y estábamos tendiéndolas. Mi cama, digamos que era la más cercana al nivel ese donde estaban los escalones. De hecho, si yo giraba mi cabeza al dormir, veía los escalones estos. Entonces tenía una distribución muy rara, la verdad. Pero eso, pues en ese momento, pues no era importante. Pero ya conforme fue pasando, los tiempos fueron pasando cosas, pues eso se tornó muy relevante. Pero volviendo a la historia, estábamos tendiendo las camas y de repente... se encienden las luces de la escalera, así, de la nada. Y mi hermana como que me volteé a ver, muy asustada, y me dijo, ¿viste eso? Y yo le dije,
Sí lo vi, pero ya sabes, como uno como hermano mayor, como tratando de quitarle hierro al asunto. Y yo, no, mira, seguro que fue algún cortocircuito, yo qué sé, que me inventé en ese momento. Porque no había ningún control de movimiento ni nada de eso en las luces, No. Además, debo mencionar que la luz que había en las escaleras, no sé si ustedes recuerdan esas luces que según la presionaras, o sea, según la fuerza con la que la presionaras, la luz se podía hacer más intensa o más o menos intensa. Eso quiere decir que de alguna manera tenías que hacer fuerza para hacer, o sea, para prender la luz como de un solo golpe, ¿no? Entonces, pues era un poco extraño, o sea, que se hubiera encendido así. Total que pues ya le restamos atención y seguimos a lo nuestro. Y unos minutos después se apaga. Y mi hermana, ¿ves que algo raro está pasando? Yo le dije, no, o sea, pues obviamente si ya está medio fundido el tema ahí, pues normal que esté prendiendo y apagándose a cada rato. Pero la verdad yo ya estaba un poquito acojonada. Debo decir que pues quise mantener el tipo por mi hermana, pero realmente yo ya estaba acojonada. Y de repente se escucha como cuando alguien pone su peso sobre la madera, ese crujido, pues de que alguien estaba ahí, se escuchó pero clarísimo. Uh-huh. Y ya mi hermana, no, ¿quién es? Y mi padre, como es muy bromista, y bromistas de estos pesados que les gusta asustar, yo le dije, ya verás cómo es mi papá que nos quiere asustar, tal. Y se vuelve a escuchar el segundo crujido con el mismo tema del peso. Y mi hermana, no, o sea, ya eso no lo puedes ignorar, o sea, qué rayos, ¿no? Mm. Y me dice, además, si fuera mi papá, ya estaríamos viendo sus pies. Y yo, bueno, no le encuentro fallos a su lógica, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, seguro que sí es mi papá, y si vamos y nos asomamos, ya lo vamos a ver ahí. Y se vuelve a escuchar. Mientras estoy diciendo eso a mi hermana, se vuelve a escuchar otra vez. Pero así como si bajaran lentamente. Uh-huh. Y yo ya estaba súper acojonada, pero quería yo tener en mi mente la esperanza de que podía ser mi papá. Entonces le dije a mi hermana, voy a ver, me voy a acercar a ver. Y mi hermana, no, o sea, no me vas a dejar aquí sola. Y se pegó a mi espalda. Y entonces nos fuimos acercando. Y mientras nos íbamos acercando, se seguían escuchando cómo se seguía escuchando el mismo ruido, el mismo crujido uh-huh. de la madera. Y entonces cuando llegamos al pie de la escalera, fue asomar yo mi cara hacia arriba y vi que no había nada, solo oscuridad. Y de repente esos pasos que iban lentos primero, ya se escuchaba como si alguien empezara a bajar las escaleras, pero corriendo. Uh-huh. Entonces no, ahí sí ya gritamos y nos echamos a correr, porque además, o sea, yo sentí como que algo pasó al lado de mí, como que me empujó del hombro. Uh-huh. Entonces ya eso a mí yo ya no podía disimularlo, o sea, yo ya estaba a tope de la acojonada, ya estaba a 2 minutos de orinarme encima. Entonces pues ya fuimos a correr al cuarto de nuestros papás. Y mi papá es muy escéptico. Y yo pensé sinceramente que nos iba a mandar a la chingada. O sea, que nos iba a decir nada de fantasmas, regrésense a su cuarto, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque o sea, le dijimos que si podíamos quedarnos a dormir ahí porque tal nos había pasado. Y mi padre dijo, ok, está bien. Y cerró la puerta del cuarto. Uh-huh. En ese momento yo no le presté mucha atención a ese detalle, pero claro, sí por un momento dije, qué raro que mi papá nos esté dejando, pero no me importa, está súper bien, qué bueno. Total que pues ya esa noche la pasamos allí todas gallinas ahí con mis papás. Y ya total que la mañana siguiente pues en el desayuno estábamos hablando un poco del tema, por uh-huh. supuesto. Y pues mi papá ya nos confesó, que nos dijo que él nos había dejado dormir con ellos, porque cuando nosotras veníamos corriendo hacia el cuarto, dice que él claramente vio cómo venía una bruma blanca uh-huh. detrás de nosotros y que él se sacó muchísimo de onda
y que dijo, ay no, pues yo cierro la puerta, y que incluso él mismo también se asustó. Sí. Y pues a mí me pareció eso muy curioso porque, pues claro, él al ser tan incrédulo y ser tan machote y así como es mi papá, pues me llamó mucho la atención que incluso él mismo había confesado que pues él también vio algo raro en esa situación, ¿no? Entonces, pues esa fue nuestra primera experiencia. Y como bonus, traigo una experiencia más que también es muy escalofriante y es en la misma casa. Estupendo. Y aquí encontramos, digamos que en esta experiencia que me ocurrió, en esta ocasión fue a mí nada más, pues digamos, si podríamos decirle alguna explicación a los sucesos que ocurrían, ¿no? Ya para este entonces ya llevábamos un rato ya viviendo en la casa y ya nos habíamos un poco habituado pues a las cosas raras que pasaban, ¿no? O sea, por mencionar rápidamente, o sea, veíamos claramente un niño, ese niño, o sea, como que ya lo veíamos ya todos en la familia. O sea, no sé si se podría llamar una paranoia colectiva, pero ya ubicábamos a ese niño, incluso le pusimos Paquito. Entonces ya cuando escuchábamos algo raro decíamos que había sido Paquito, ¿no? Pero, o sea, mi hermana empezó a tener mucho miedo de dormir en ese cuarto tan extraño que yo les conté, y empezó a dormirse en el cuarto de mi hermano. Entonces yo estaba ya sola en ese cuarto súper extraño, pero como yo era toda emo, dark, que no, o sea, yo como voy a admitir debilidad, ¿no? Yo me quedaba a dormir sola en ese cuarto. Entonces yo alguna vez vi una silueta de una mujer, como una mujer mayor, pero pues solo se lo quise achacar como que había sido mis sueños, ¿no? Pero tiempo después, una extraña coincidencia como que confirmó o sea, que podía ser cierto que yo estaba viendo una mujer. Y esto sucedió cuando yo fui a ver a una amiga mía que vivía a un par de calles de donde estaba esta casa. Esa vez no estaban mis papás en casa ni mis hermanos, o sea, estaba yo sola, y por eso aproveché como para ir a ver a esta amiga mía, pasar la tarde con ella allí en su casa. Y cuando ya se estaba haciendo noche, le dije a mi amiga, mira, ya voy a volver a mi casa porque pues no quiero que mis papás me encuentren fuera cuando lleguen. Y ella me dijo, sí, está bien, y teníamos esa costumbre de te llamo cuando llegues a tu casa como para asegurarme que llegaste bien. Aunque solo era un par de calles, pero pues por la oscuridad iba yo sola, etc. Entonces ya cuando llegué a mi casa, que eran 10 minutos caminando, pues yo llegué a la cocina, que estaba en la parte de abajo, y pues me estaba haciendo mi cena de estudiambre, me estaba haciendo una maruchan, no sé por qué me acuerdo perfectamente de eso. Y en eso escucho el teléfono. Y teníamos estos teléfonos inalámbricos, o sea, donde descansan en su base para cargarse. Tal vez nuestros amigos de la generación Z no sepan qué rayos es eso, pero sí existían, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues yo escuché el teléfono, y cuando me fui a asomar a la base para ver si estaba, para contestar, pues vi que no estaba. Entonces dije, rayos, todos los teléfonos están arriba. Y entonces pues como que me subí al segundo piso para ir por el otro teléfono, pero en eso sentí como si alguien por detrás de mi espalda como que me empujara, y caí así como con las dos manos sobre las escaleras. Sí. Entonces como que eso me retrasó un poco para ir a contestar, y entonces cuando ya llegué al teléfono pues ya se había perdido la llamada, pero vi el identificador de llamadas, otra reliquia. Y vi que era mi amiga a la que había ido a ver. Sí. Y dije, pues me llamó tal como ella lo había dicho. Y entonces, pues ya cogí el teléfono y lo bajé conmigo por si llamaba otra vez. Y efectivamente, a los 2 minutos vuelve a sonar el teléfono, y ahora sí veo que es ella. Entonces ya le contesto. Y me dice, ay, hola amiga. Dice, oye, ¿estás sola todavía? Y yo, ay, sí, todavía estoy sola. Y me dice, es que te llamé hace unos minutos. Le dije, sí, pero es que no te contesté por lo que sea. Y me dice, entonces todavía no llega nadie. Y yo, no, todavía estoy sola. Me dice, ok, es que sí me contestaron el teléfono. Y yo,
¿qué? O sea, no puedo describir lo que sentí cuando ella me dijo eso. Y le digo, no te contestaron, o sea, pues se perdió la... Me dice, no, sí me contestaron. Y me dice, además, era la voz de una mujer mayor que yo nunca había escuchado en tu casa. Te voy a decir que esta amiga conocía perfectamente a mi familia y entonces ubicaba muy bien las voces de todos. Y dice que esa voz no le sonó para nada de ninguno de nosotros. Y que cuando le preguntó por mí, que esta voz le dijo, no, todavía no ha llegado, y que colgó. Y yo, no, pues ya empecé. Es que hasta me están dando escalofríos, lo estoy contando y de verdad fue muy impresionante. Y le dije a mi amiga, oye, mira, de verdad, si me estás haciendo una broma o lo que sea, porfa, córtale porque, o sea, me estoy poniendo mal. Y ella me dijo, no, es que no es una broma. De hecho, si te estoy volviendo a llamar es para decirte que te salgas de tu casa, porque no sé qué hay ahí. O sea, es que me está dando escalofrío horrible. ¿Se pueden imaginar lo que es que alguien te diga eso que está pasando? No, tremendo. En ese momento es horrible. O sea, además, estando yo sola ahí y de repente escuché unos ruidos arriba y ya eso fue mi cue para salir corriendo y dije, me quedé literalmente, o sea, en la entrada de la casa, pero en la calle, ahí esperando como niñita huérfana, ¿sí? A que llegaran mis papás porque dije, yo no entro ahorita. Claro. Y efectivamente, pues ahí me quedé. Y hasta la fecha, o sea, después de 16 años que estoy contando que pasó esto, o sea, mi amiga me sigue jurando que le contestaron el teléfono. O sea, ella sigue en su versión. Sí. Y no se ha retractado, así que ahorita como qué caso sería de seguir manteniendo la mentira, ¿no? Claro. O sea, siempre que hablamos de eso, me sigue diciendo que a ella también le dio todo el pelómetro de escalofrío de haber escuchado a esa persona que no sabemos hasta la fecha quién es. Y ya un poco ya para darle un fin a todo esto, mi padre mandó a ponerle azulejos a las... ¿cómo se llaman? Las jardineras. Estas, o sea, jardineras de, pues no sé, en otros países, pero en México al menos, es como estas macetas como que hay afuera de las ventanas. ¿No? Sí. Ajá. Como estaban goteando, pues mi papá las mandó a poner un azulejo. Y cuando el jardinero, pues, sacó toda la tierra para ese tema, encontraron enterrados unos costalitos rojos de terciopelo con sabrá Dios qué cosa, que en el mundo de la brujería pues se llaman fetiches. Entonces tenemos esa sospecha que probablemente la gente que había ahí, como era gente un poco turbia, debo decir, posiblemente ligada al narco, no sé, creo que hacían alguna especie de brujería ahí y yo creo que alguna energía mala se quedó porque todo el tiempo que vivimos ahí, que creo que fueron 3-4 años, nos estuvieron pasando cosas constantemente, aún después de bendecir y todo, ocurrían cositas así del lado creepy. Y pues esa es mi historia real. Pues estupenda, la verdad que, a ver, yo no he vivido en esa casa, pero sí la he visto, nunca me ha emanado ningún tipo de energía, pero pues me creo obviamente todo lo que me cuentas y lo han corroborado todos los miembros de tu familia, o al menos a mí, y sí tiene que ser algo impactante y me resulta muy impactante también que hayáis aguantado tanto tiempo ahí, que me imagino que no habría habido nada ni muy frecuente ni muy peligroso para vosotros para aguantar tanto tiempo. Si no, bueno, yo sería el primero que diría que soy de alguna forma escéptico, pero diría, mira, aquí no me quieren, o aquí no estoy cómodo, me voy. Claro. No, ningún suceso fue nada que atentara contra nuestra integridad. Simplemente eran cosas que pues sí daban escalofríos, pero bueno, ahí estuvimos. Y pues debo decir también como dato curioso que yo conocí a la persona que vivió ahí después de nosotros y sin decirle yo nada, me preguntó que si a nosotros nos sucedían cosas raras, y pues ya cuando le dije que sí, me confirmó que seguían sucediendo. Y como esta señora hacía temas de santería porque pues era cubana, bueno, no quiero decir que todos los cubanos lo hagan, pero sé que es algo que mucha gente allí practica.
pues sí me dijo que había hecho algo así como rollo protección, porque sí sentía que no había como buena vibra en esa casa. Y pues ya ahora le he perdido un poco la pista a esa casa, no sé qué haya pasado, pero pues sí, confirmadísimo, pasaban cosas raras, o sea, lo confirmó esta persona que vivió después y además también la que era nuestra vecina de al lado, pues también nos comentaba que cuando no estábamos se escuchaban también cositas extrañas. Añadiendo un poco a lo que tú dices, es que también tenemos aquí un poco de choque cultural, porque o sea, aunque nosotros tenemos también nuestra tradición y nuestra, digamos, santería o nuestros sucesos paranormales, digamos, populares o culturales, no es tan habitual hablar de, pues, como si se hablaba en México. Cuando yo vivía allí me preguntaban si se me había subido el muerto o si me habían espantado en algún sitio. O sea, era una pregunta tan habitual como si estás cómodo en tu casa o si sabes llegar a la tienda, realmente. Entonces, el hecho de que vosotros lo veáis tan natural es muy llamativo. Como te digo, yo, si me pasara, por ejemplo, nosotros llevamos en esta casa 4 meses, y si me hubiera pasado, aunque sea una cosa, yo ya hubiera cogido las maletas y me hubiera ido. Porque no tengo esa costumbre de que me asusten. Y probablemente algunos de los que estéis oyendo y que sí hayáis tenido alguna experiencia paranormal o de este tipo, pues os estáis riendo muchísimo ahora mismo. Pero pues yo, como entre lo escéptico y la falta de experiencia, pues no esperaría que se repitiera para que yo actuara y picara billete y saliera de aquí volando. Me tranquiliza mucho saber eso, porque yo, con lo creyente que yo sí soy, al contrario de todo este asunto, pues me jodería mucho que tú no quisieras irte aún pasando cosas extrañas. De hecho, una de las primeras cosas que te dije cuando viniste a ver la casa, ¿qué fue? Sí, que si había sentido algo, que si notaba alguna vibra rara, etcétera, etcétera. Y sí, a ver, eso lo puedo entender. Incluso yo he estado en casas y en sitios donde o sí he sentido esa vibra o me han dicho 2 o 3 personas, oye, aquí no estoy muy cómodo, que digamos. Pero como tal, o sea, yo no creo en ello, pero sí creo que puede haber algo que se manifieste o que modifique la percepción que tú tienes del espacio donde estás en ese momento. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, como te digo, o sea, espero que a todos nuestros oyentes se les hayan puesto los vellos de punta. No tengo mucho que discutir más allá de esto. Como os digo, conozco la casa, conozco el país y conozco que es algo bastante habitual dentro de lo que cabe. Lo que tú has dicho antes de la señora de Cuba, que bueno, pues sí es un país que no solo comparte esa superstición, sino que aparte lo llevan a la santería y tienen muchísima tradición con el vudú y todo eso. Entonces también confío en que es una señora que sabe del tema y que sabe qué es lo que puede pasar o no allí. Claro. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, a mi historia. Sí. Estoy deseando. Lamentablemente, como digo, no son historias que me hayan pasado a mí, sino que las he recopilado de varios foros de internet. Y siempre he intentado, pues que, o sea, obviamente no puedo comprobarlo al 100%, pero que sean reales, que sean verídicas. Y bueno, pues aquí va la primera historia de todas estas, que se llama Evelyn. Ok. Y dice así: toda la familia de mi madre fue criada como católica. Todos iban a la misma iglesia en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Estuve allí un verano de niño con mi madre. Tendría unos 10 años. Nos quedamos a dormir en la granja de mi tío, justo delante de la iglesia. Las cosas no iban bien en la granja. Los cultivos no crecían, los animales sanos caían muertos al azar, los pollos y demás animales pequeños aparecían destripados, a pesar de que tenía un burro para proteger su ganado. Cosas raras que nunca habían sucedido. Un día me di cuenta que los adultos actuaban de forma muy extraña. Ya sabes cómo actúan cuando algo grande está pasando pero no quieren asustar a los niños.
Mi abuela, mi madre, mi tío, mi tía, algunos primos mayores, el cura del pueblo y otro hombre de la iglesia estaban en la granja de mi tío. Y básicamente me echaron de la casa para que fuera a jugar. Naturalmente, como era un niño muy curioso, me subí lo más alto que pude al árbol más cercano a la casa, tratando de escuchar a escondidas. Oigo algún retazo de conversación aquí y allá, pero no consigo averiguar qué pretenden. Todo el mundo sale de la casa y sigue al cura hasta el granero, los establos, el gallinero, etc. Durante todo este tiempo yo estoy observando desde el árbol. Mientras todos están en los establos, oigo que se abre la puerta de la casa y una mujer que nunca había visto antes, de unos 30 años, con el pelo castaño y un vestido azul, sale despreocupadamente por la puerta. Me mira brevemente desde el árbol. La saludo con la mano, pero me ignora y se aleja por el camino de tierra. Pues vale. Una vez que los adultos terminan de hacer lo que quiera que estuvieran haciendo, nos reunimos todos en el comedor de la casa de mi tío para tomar un poco de la limonada que había preparado mi tía, porque hacía muchísimo calor. Decidí preguntarles quién era la mujer del vestido azul, ya que nunca la había visto por allí. En ese momento, todos los adultos de la sala se asustaron. Mi tía se puso a llorar. Al cura le entraron arcadas. Y finalmente me dijeron que la mujer solo estaba de visita. Yo dije, bueno, pues lo que digáis. 10 años después, mi tío finalmente me dice que la mujer que vi era una aparición que había empezado a aparecerle a los feligreses de la iglesia y de la casa de al lado, en las tierras de mi tío. Supusieron que era un espíritu perdido que intentaba pasar, pero después de que atacara al cura en su propia casa y de que los animales de la granja empezaran a aparecer muertos, concluyeron que era una especie de demonio que aparecía como una mujer joven para ocultar su verdadera naturaleza. El día que la vi desde el árbol, los adultos habían obtenido permiso de la Iglesia Católica para realizar un exorcismo en las tierras de mi tío. Parece que fui testigo de su salida. Me pregunto a dónde iba. Hoy tengo 26 años y la historia de Evelyn, como ella misma se presentó a los feligreses desde un banco de la iglesia, todavía me pone la piel de gallina. Estaba completamente inexpresiva cuando me miró en aquel árbol. Tampoco parecía tener prisa por irse. En el momento en que se fue, los cultivos empezaron a recuperarse y dejamos de encontrar ganado muerto y desollado. No soy religioso y en general soy bastante escéptico, pero nunca podré explicar lo que vi desde ese roble aquel día. ¡Wow! ¡Qué buena historia! ¿Te gustó? Sí, muchísimo. Yo que soy, como comento, así fan de todo esto. La verdad que es muy buena historia. Además, también un aplauso aquí a la narrativa de Juan, porque me debieron de haber visto mi cara, pero estaba yo bastante metida en el ajo. Pues bueno, ¿qué puedo comentar sobre esto? Pues me llamó la atención, o sea, bueno, como yo soy una asidua consumidora de toda esta clase de historias, desde el momento en que empezaste a hablar de ganado muerto, de cultivos que no crecían y tal, siempre relaciona todo lo que tenga que ver con putrefacción y con cosas un poco sangrientas, como esto de los animales muertos, pues ya con entes más oscuros. Entonces yo ya me estaba oliendo el pescado, que dije, esto yo creo que ya sé para dónde va. Pero pues sí me sorprendió mucho la forma del ente, ¿no? O sea, es muy común que, bueno, común por lo que yo he leído y he visto, que esta clase de demonios siempre escondan su forma detrás de cosas que parecen inocentes, ¿no? Como una chica con un vestido azul o niños, que eso también es muy común, lo cual lo hace todavía más terrorífico, ¿no? Entonces, pues la verdad que también muy impactante
tener ese recuerdo como un niño. Ujú. O sea, porque además también es muy bien sabido que los niños son muy sensibles a todo este tema y ven muchas cosas muy raras. De hecho, en TikTok hay una tendencia que si luego pueden echarle un ojito, que es ¿qué es lo más escalofriante que te ha dicho tu Un hijo niño, o un niño o lo que sea? Y vamos, hay unas historias que ponen los pelos de punta, porque claro, los niños no tienen idea de que eso pueda ser algo malo o bueno, y a veces Sí, salen muchas con unas veces con cosas. con la inocencia con la que miran o con lo poco que conocen al mundo, te dicen algo como si fuera lo más natural del mundo y te quedas diciendo, no, si es que eso no tiene lógica más allá de que puede ser algo sobrenatural o algo peligroso incluso. Sí, porque vale que los niños tienen amigos imaginarios y tal, pero supongo que todos hemos visto en la clásica película de terror que cuando le piden al niño, a ver, dibuja lo que viste, Sí. de repente salen unas cosas que dices, pero ¿qué es esto? O sea, que sí, decapitados y cosas que dices un niño pequeño, ¿dónde pudo haber visto eso, no? Bueno, si en teoría está supervisando todo lo que ve, entonces Claro. es muy impactante, pues que este niño además, bueno, el que está narrando la historia también haya recordado tan nítidamente ese momento, Le ¿no? tuvo que impactar muchísimo. Exacto, o sea, y además en ese momento donde aparentemente era una situación normal ver a una persona salir, ¿no? Y que aún así se le haya quedado algo que podía ser tan trivial y que se Sí. le haya quedado en la cabeza, o sea, es muy impactante, por no decir que es escalofriante. Sí, pero yo creo que más que el hecho de ver a esta chica o a esta señora, le impactó la reacción de los adultos al comentarlo. O sea, es algo que a mí por lo menos yo intentando ponerme en el pellejo de este niño, probablemente ver a la chica no me hubiera afectado o no me lo hubiera recordado per se, pero con el apoyo de la reacción que han tenido los adultos, que para empezar ya se estaban portando de forma extraña ese día. Y encima de todo veo al cura casi vomitando, a mitad de la familia llorando, los otros nerviosos que casi les da un patatús. Yo creo que yo hubiera atado los cabos y haber dicho, sí, vale, pues esta señora es algo que tengo que recordar para más adelante. Bueno, claro, sí, pero aún así te digo que recordarlo con esa lucidez, pues es bastante llamativo, Sí. la verdad. Entonces, bueno, también yo debo agregar que yo no soy muy fan, a pesar de que yo no soy nada fan de las historias de demonios y esas cosas, porque, pues, no sé, para mí es como ya demasiado escalofriante. De hecho, la película del Exorcista ni siquiera la he podido terminar de ver. Me impacta mucho y son temas como que, a pesar de que me gusta a mí todo el tema de terror, que soy fan de Poe y muchos escritores de literatura de terror, no puedo con eso. Y la verdad es que estoy un poco asustada por la historia que acabas de contar, porque no me gusta nada, pero aún así, o sea, sé un poco de cómo va el tema, ya no solo por las películas, sino porque me he encontrado también con muchas historias de gente, porque me gusta leer eso, los Sí. testimonios de gente que ha vivido cosas, y es bastante desagradable, es muy peligroso, podría Sí. decirlo. O sea, que yo creo que esa es la parte que menos me gusta, que no es como un fantasma que hace ruidos y que molesta y ya está, sino es algo que incluso podría terminar con tu vida. Así es. Y de una forma muy fea. Así que por eso que yo le tengo como miedo, respeto, no sé. Ujú. Entonces por eso la verdad que me asusté un poco. Además, esta historia tiene elementos que a mí me encantan, como por ejemplo lo que es la cultura rural de Estados Unidos. Sí, totalmente. Relacionado, o sea, todo lo que es brujas, Salem, bueno, la mitad de las novelas de Stephen King hablan siempre de este tipo de historias que obviamente pues son ficción, pero pues este tío sabe también de por dónde empezar a escribir, y porque se habrá documentado y habrá visto que ya hay cosas que están en el imaginario popular y en toda la idiosincrasia de esos pueblos. Y por otro lado, lo que me ha llamado muchísimo la atención es lo del permiso de la Santa Sede para poder hacer un exorcismo ahí, que eso pues hasta donde sé, que no sé gran cosa,
pero es algo muy complicado de conseguir. Bastante complicado, sí. Se tienen que llevar pruebas de que, o sea, de que no sea algo que podría tener una explicación, sino que realmente es algo sobrenatural y ligado totalmente, pues, con aspectos de demonios, sí, signos de que podría ser una entidad demoníaca. Entonces, es muy complicado. Y pues el hecho de que, como tú dices, hayan otorgado el permiso, quiere decir que lo que estaba ocurriendo ahí, pues... Era mucho más de lo que decía. Y era peligroso, chico, sí. además, sí, sobre todo el tema es de que haya un peligro real, ¿no? Sí, además por lo que cuenta ha atacado a gente en la iglesia, al cura, aparte de los animales muertos y los cultivos que no tiran. Pues es algo que sí, que atenta contra todo el pueblo. Eso es algo que no puede pasar desapercibido ante una institución como la iglesia. Así es, así que pues estoy muy impactada por esta historia. Esperamos que en sus comentarios ustedes nos digan qué les parecieron. Que la verdad esto fue un giro distinto porque yo conté algo que a mí me sucedió en realidad. Ni siquiera estoy leyendo nada, o sea, lo fui sacando todo de mi cabeza. Y pues en contraparte con esta historia que encontró Juan, que pues la verdad, miedo del bueno. Pues nada, ya sabéis que así va a ser octubre y no hemos hecho más que empezar. Así que espero que en las próximas semanas tengamos vuestros comentarios y vuestras historias también. Por favor, contárnoslas, porque nos encantaría conocer alguna de vuestra cosecha y, ¿por qué no?, locutarla aquí también. Así es, así que bueno, pues seguimos nosotros buscando historias para que sientan muchísimo miedito en este mes de Halloween. Así es, pues nada, nos vemos el lunes que viene con 2 historias más. ¡Hasta pronto! Si quieres comentar sobre algún capítulo o quieres sugerirnos alguna historia propia o ajena, por favor contáctanos en... Facebook, ¿Qué me estás contando podcast? Instagram, ¿Qué me estás contando podcast? Twitter, QMS podcast. Correo, ¿qué me estás contando podcast? @gmail.com.